Jean-Jacques Rousseau, también conocido como Juan Jacobo Rousseau, nace el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y muere el 2 de julio de 1778. Fue durante su vida un músico, peregrino, viajero, escritor y político. Rousseau es un personaje muy importante. Escribió muchos libros como Emilio, El contrato social, Emilio O de la educación, y este fue el primer libro filosófico dedicado a la educación. El libro Emilio O de la educación cuenta que Emilio es un nombre de un niño imaginario al que Rousseau nos describe de cómo lo educaría y de cómo lo formaría. En esta obra, Rousseau nos cuenta la historia como si él fuera un maestro o un guía, de cómo sería la manera ideal en la cual él educaría a un niño, desde que nace prácticamente y hasta que es suficientemente grande y maduro. En la obra de Rousseau aparecen 4 características de la educación. La primera dice que la educación tiene que ser divertida. Básicamente Rousseau nos dice que la naturaleza del niño es la curiosidad, el movimiento y el dinamismo, y también el juego. Y por lo tanto, el que nosotros le obliguemos a sentarse, a callarse y a observar pasivamente lo que nosotros enseñamos, lo único que hacemos es que este niño esté contando las horas para irse a jugar, porque es lo único que les interesa a los niños. Entonces Rousseau dice que si el juego, la diversidad y el movimiento es lo que más le gusta a los niños, aprovechemos eso para enseñarle cosas que realmente queramos que aprendan. Sería cosas valiosas. Después la segunda dice que el cuerpo debe ser fortalecido al igual que la mente. Rousseau es un filósofo que desde entonces empieza a darse cuenta de la importancia de tener un cuerpo sano, de hacer ejercicio, de estar en buenas condiciones. Dice que la educación tiene que ser siempre conforme a la verdad de las cosas. Rousseau dice que a los niños no les tenemos que contar historias absurdas para quererle enseñar algo. Según Rousseau, el niño tenemos que enseñarle de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su nivel de madurez, pero siempre enseñarle la verdad. La cuarta y última dice que hay que buscar la manera de inspirar. Y nosotros logramos inspirar el deseo de aprender el niño solito, va a buscar las maneras y va a estar motivado para poder aprender. Y bueno, dice que nada hay más complicado que querer que alguien aprenda algo cuando no tiene la motivación de hacerlo. Rousseau establece 3 tipos de educación. La educación de la naturaleza es el desenvolvimiento interno de nuestras facultades y nuestros órganos. La educación de los hombres es el uso que aprendemos a dar a dicho desenvolvimiento, desarrollo por medio de la enseñanza. Y la educación de las cosas es adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan. Rousseau consideraba la infancia y donde cada edad tenía su perfección idónea y que era perfección y madurez se realizaban en la infancia mediante el juego. Efectivamente, Rousseau fue uno de los primeros en atribuir un valor especial en la infancia. De hecho, se podría decir que fue él quien creó la infancia. El niño se consideraba un ser diferente al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. En el orden natural, su vocación común es el estado del hombre. Y quien está bien educado para ese no puede cumplir mal los que se relacionan con él. Rousseau habla de un estado natural del hombre y que vive en estado de naturaleza, en el que es un habla y comprensión, sin preocupaciones y sin razón, sin lenguaje y sin hogar, ajeno a toda guerra y toda atadura.
la historia de los hombres deviene desde un idílico estado de naturaleza hasta la civilización corrupta del antiguo régimen. Según Rousseau, el hombre en el estado de naturaleza es naturalmente inocente, solitario, libre e independiente. Propuesta pedagógica de Rousseau. Rousseau persigue integrar los valores de la cultura puesto de manifiesto en el hombre que vive en sociedad con la experiencia individual enraizada en los sentimientos de la naturaleza humana. La dicotomía naturaleza-sociedad, sin embargo, no aparece en la propuesta pedagógica de Rousseau como una ruptura, sino que por el contrario, como una relación dialéctica en donde se pone en manifiesto la dignidad de la naturaleza humana. El hombre natural no es el género humano que persigue la felicidad refugiándose en los sentimientos propios de la condición humana originaria. Para Rousseau, la educación es un proceso que se realiza de acuerdo al desarrollo natural del hombre. Esto se divide en 5 etapas. La primera etapa abarca desde la infancia hasta el final de la adolescencia, de 0 a 2 años. Empieza con la madre. Hay que evitarle que contraiga hábitos, algo que es artificial o anatural. La segunda etapa abarca de los 2 a los 12 años. Hay que protegerlo de la influencia maligna y extrañas, en vez de enseñarles cosas para lo que no están preparados. Aprenden con experiencia, es la época del dibujo, la medición, del hablar, el cantar. Debe depender más de la naturaleza que de los hombres. La tercera etapa es la de la primera adolescencia. Abarca de los 12 a 15 años. El niño tiene la mente abierta y dispuesta a explorar el ambiente en el que vive. A la edad de 15 años está listo para dejar de ser niño y entrar en una vida individual. La cuarta etapa abarca de los 15 a 20 años. Los contenidos que reciben serán los que se daban en ese entonces: historia, literatura, arte, estudios sociales y políticos. La última etapa es la quinta. Encontramos aquí su modelo de hombre final y su educación no difiere del ideal en el siglo XVIII, de lo que era un hombre formado libremente.